i figli! Adesso siamo io! Vai, lascialo scendere. Et moi, vous m'aimez comment? Toujours un peu tôt pour le savoir. Hola, hoy conversaremos de la película Disparen sobre el pianista de François Truffaut, de 1960. Esta película es el segundo largometraje de François Truffaut después de su película Los 400 golpes y tiene una serie de diferencias con esta primera película que significó no solo el exitosísimo debut de Truffaut, sino también el muy ruidoso y exitoso a su vez debut de la nueva ola francesa, el movimiento al cual en esos años pertenecía Truffaut. La película Los 400 golpes era una película notoriamente y explícitamente autobiográfica de François Truffaut, quien inventó a un personaje como su alter ego, que es el personaje de Antoine Doinel, interpretado por Jean-Pierre Léaud, personaje que vamos a seguir viendo en un conjunto de otras películas que forman este ciclo sobre Antoine Doinel y que comenzó con la película Los 400 golpes, que a diferencia de muchas de las otras películas que la nueva ola estaba empezando a producir en ese momento, no tiene las características que habitualmente se asocian visualmente a ese cine, sino que era una película en términos de composición bastante más clásica. Sin embargo, tuvo, como les decía, este enorme éxito en el Festival de Cannes y fue considerada la película como emblema e inaugural de la nueva ola francesa. Justamente para no quedar atrapado o encadenado, incluso dijo, a ese éxito y a esa forma de narración, es que François Truffaut decidió para su segunda película recuperar una idea que había tenido años antes de adaptar al cine una novela norteamericana del escritor David Goodis, que se llamaba Allá abajo, pero que después de la película fue reimpresa con el nuevo título Disparen sobre el pianista, tomado de la película naturalmente. Como homenaje, pensaba Truffaut, como manera de celebrar la que era cinematográficamente, al menos de manera explícita, su mayor pasión, que era el cine norteamericano. Propuso entonces realizar esta película, se lo propuso a un productor, que era el productor Pierre Braunberger, quien fue el productor que financió y lanzó la nueva ola al cine. Y esta idea fue aceptada y el equipo que siempre había trabajado con él o con el cual él estaba acostumbrado a trabajar en términos de producción se sumó a esto, el fotógrafo Raoul Coutard y el músico Georges Delerue. Escogió como pareja protagónica a un cantante, músico y actor, pero no tal vez como su profesión principal, Charles Aznavour como protagonista, y a una actriz relativamente desconocida, Marie Dubois, como protagonista femenina. En esta película, que tiene como trama la vida de un pianista que ha tenido una tragedia personal que no conocemos desde el comienzo, pero que a medida que avanza la película se nos va revelando, que vive muy aislado y apartado de los demás, que establece muy pocos vínculos con el resto de la gente, pero que sabemos tiene un grupo de hermanos a los cuales, al más pequeño de los cuales cuida y a los mayores de los cuales trata de mantener un poco lejos porque son muy conflictivos, muy problemáticos, están siempre involucrados en asuntos más o menos turbios de criminales. Entonces, lo que vemos nosotros es
la vida de este personaje. Y pone en escena Truffaut, ahora sí, todos los recursos tradicionales que se asocian a la nueva ola y que él mismo había defendido con mucha tenacidad antes de ser un director de cine, sino que cuando era un crítico de cine todavía, era un crítico bastante connotado en la medida que sus críticas eran muy, muy fuertes y muy taxativas y por lo mismo despertaban cierta curiosidad y muchas veces bastante rabia entre los criticados. Y él, a comienzos de la década del 50, había escrito un artículo que luego se hizo famoso, criticando ferozmente la adaptación cinematográfica de una obra literaria de El Rojo y el Negro de Stendhal en particular. Lo que él criticaba fundamentalmente en ese momento era la estructura de la adaptación cinematográfica, que él consideraba que buscaba repetir o tomar los elementos que hacían de la obra literaria una sobresaliente obra literaria, es decir, que buscaban apropiarse de la calidad literaria de manera directa o literal, justamente. Entonces reproducían los diálogos tal cual estaban en la novela, o bien hacían actuaciones, los personajes muy declamatorias y pomposas, o había una serie de decorados muy, muy suntuosos, todos elementos extra cinematográficos, según Truffaut, que rigidizaban estas películas y las volvían mudas, en el sentido que comunicaban muy poco a los espectadores contemporáneos. Esa era, de algún modo, la crítica y la hipótesis, si se quiere, de Truffaut. Entonces, en su primera película, él no llevó esto tan directamente, sí, en términos narrativos, sí, la trama es más o menos nueva, pero en términos visuales no tanto. En cambio, en el Disparen sobre el pianista sí lo hizo. Se caracterizó este nuevo estilo que apareció por un rasgo distintivo que ningún cineasta había usado antes, que no era frecuente, que es hacer la película para los cinéfilos. Es decir, el estilo de la película era una constante revisión del cine, es decir, el cine, en este caso, en vez de centrarse en los logros y las cimas de otras artes, como la literatura, la pintura, lo que fuera, ahora tomaba directamente de los recursos del propio cine. Entonces, vamos a ver aquí una serie de homenajes, pero, y entre otras cosas, homenajes al lenguaje del cine mudo, que lo vamos a ver, por ejemplo, en el uso de los cierres en iris en algún momento, en el uso de una característica muy peculiar que tiene esta película, cuando uno ve a las parejas besándose, las vamos a ver como unos besos un poco sobreactuados y un poco falsos de algún modo, porque justamente se están basando no en los besos de la realidad, sino en los besos dados en el cine. Entonces, la referencia de esta película es el cine mismo y no es, en términos directos, la historia de este personaje, sino que conocemos este personaje a través de un homenaje al cine. En este mismo aspecto, Truffaut introduce en esta película unos tipos de filmación que son bastante inusuales. Primero, hace una filmación, una larga filmación desde dentro de un auto hacia afuera, mirando por el parabrisas, en un camino nevado hacia la montaña, escuchando una canción popular. Un plano poco común en la medida en que no vemos a los personajes, no está ocurriendo nada específico, la acción no está avanzando con esto, sino que es un momento puramente emocional de este auto que avanza con la pareja protagónica. Del mismo modo, recurre otra vez a la música popular
cuando en el comienzo de la película, por algún imprevisto que se produce ahí a través por los vínculos del hermano del pianista con el AMPA, tiene que aparecer de improviso un personaje a cantar, que era un músico relativamente conocido que hacía canciones con muchos juegos de palabras, Bobby Lapointe, y nuevamente tenemos esta intromisión de la música pop en la película. Esa primera secuencia tiene además otras características que la vuelven importante, y es que conocemos de inmediato, gracias a esa secuencia, el temperamento y el tenor emocional del protagonista. Es una persona bastante cerrada. Hay un plano importante en que hay tres personajes conversando, uno de sus hermanos y otro que está hablando de frente, y esos dos rostros están hacia los lados y vemos en el centro el rostro del pianista que está explicando y tratando de abstraerse lo más posible de estos nexos, de estos vínculos que de algún modo lo atrapan y lo aprobleman. Él es una persona especialmente reacia a establecer los vínculos y solo mantiene ciertos encuentros, digámoslo, rituales con algunas personas. Pero pese a esto se enamora de esta mujer que conoce ahí. Esa marca de temperamento va a durar toda la película, que tiene un final muy dramático, en un plano bastante célebre en la nieve, y es fundamentalmente una película en este sentido que es tal vez la más gran película acerca de un personaje tímido. Son muy pocas las películas que se centran en ese tipo de personaje porque suelen tener muy poca acción. La gran película sobre la timidez es esta de François Truffaut, que es curiosamente una película de acción, de gángsters, una película de cine negro, una película llena de acontecimientos cinéfilos, entre otros, y por último, para terminar, la narración en off, que nuevamente aparece en esta película, y que esta vez, en lugar de ser una narración completa, son las reflexiones que el mismo personaje va haciendo o las deliberaciones que tiene respecto de hacer o no hacer una cosa. Una escena conocida es cuando va caminando con la mujer por la calle y va deliberando si tomarle o no tomarle la mano a la mujer, y piensa una cosa, se arrepiente y trata de distraerse y de pensar en grandes pianistas de la historia. En fin, es una escena que es conmovedora y cómica al mismo tiempo, que es una mezcla emocional que de algún modo Truffaut inventó y que va a estar en todas sus películas, pero tal vez Disparen sobre el pianista en su mejor forma.